las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento y Entrenamiento en Comunicación y Relacionamiento Aplicado, con la temática titulada Explora las ataduras de la mente. Reflexiones acerca de los diálogos internos limitantes. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Ivette Consuelo Hernández Avendaño. Ella es fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira, con experiencia de más de 20 años como consultora en comunicación, preparando a líderes políticos y empresariales para lograr desempeños de alto nivel ante audiencias y medios de comunicación. Doctora Ivette, muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias, Wilmer. Muy buen día. Otro jueves que nos encontramos, me da mucha alegría. Bienvenidos a todos y todas los que nos han venido acompañando en estas acciones educativas y bienvenidos a los que hoy nos acompañan por primera vez. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos entonces a entrar en ese tema que hoy nos convoca y miren, ya nos quedan, después de la de hoy, nos quedan ya solo tres acciones educativas y se me viene mucho a la memoria cuando empezamos, creo que fue en marzo que empezamos, ya había todas estas 15 acciones educativas y ya estamos llegando al final de este año con las acciones educativas, todas dedicadas a la comunicación, al relacionamiento. Me llamaba la atención que hoy la canción, antes de empezar, la canción decía por tu salud mental. Y el tema de hoy tiene mucho que ver con esa salud mental desde mi enfoque de la comunicación, desde mi enfoque de la neurofisiología. Y para arrancar este tema, las ataduras de la mente, vamos a hacer nuestra evaluación de las conductas, de los conocimientos de entrada. Así que Wilmer, tienes la palabra. Claro que sí, doctor Ivette, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Como es habitual, le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web, y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. El diálogo interno es A, predominante negativo, B, predominante positivo, C, un 50 positivo, un 50 negativo. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Los resultados de nuestra primera pregunta.
Predominante negativo un 8%, B predominante positivo un 38%, C un 50 positivo, un 50 negativo, un 55% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Cuando nos paralizamos, atacamos o huimos. A es la denominada respuesta de simio. B es una respuesta en modo supervivencia. C, A y B son verdaderas. 15 segundos para que puedan responder. De nuestra segunda. A es la denominada respuesta de simio, un 0%. B es una respuesta en modo supervivencia, un 35%. C, A y B son verdaderas, un 65% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El neurotransmisor del cortisol. A desconecta las funciones de reflexión y análisis. B nos lleva a ser más reactivos. C, A y B son verdaderas. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A desconecta las funciones de reflexión y análisis, un 14%. B nos lleva a ser más reactivos, un 38%. C, A y B son verdaderas, un 48% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Ivette. Muchísimas gracias, Wilmer. Y nuestra frase mantra acerca de la importancia de la educación como un arma para cambiar el mundo, como el mejor camino para hacerlo. Y es lo que nos inspira en esa frase de Nelson Mandela y es lo que ha llevado a que Positiva Educa tenga tanta fuerza y Posipedia sea la enciclopedia más completa de Sudamérica. Así que la pueden consultar. Y de hecho, el tema que hoy trabajamos se trató en un primer acercamiento. Son temas muy amplios y el primer acercamiento al diálogo interno lo hicimos en el año 2020, en plena pandemia, como hacia finales de 2020. Así que lo pueden encontrar en Posipedia. Ese se llamaba diálogo interno y era el primer acercamiento con curiosidades, formas de tratarlo. Y hoy vamos a verlo desde otro enfoque un poco más neurofisiológico, pero también me he empeñado en que sea sabroso de ver, de asimilar. Y tenemos tres momentos. La primera, la relación del diálogo interno y las ataduras de la mente. Nos vamos a centrar en esas ataduras que nos limitan, las más fuertes desde adentro. Las de afuera no son tan fuertes como las de adentro. Explorando las ataduras de la mente, el segundo momento, y el tercer momento, indicaciones para liberar las ataduras de la mente. Así que entremos en materia y este es nuestro objetivo que nos guía. Explorar, ustedes y yo, con los participantes, las causas más frecuentes de las ataduras de la mente, se me fue una S ahí, de la mente y sus consecuencias. Adicionalmente, proporcionar guías verbales, corporales y vocales para liberarse de esas ataduras y lograr interacciones más armónicas consigo mismo y con los otros. Y esta es la imagen que tenía en aquel momento en la conferencia del 2020 y la quise poner acá para que haya la relación de continuidad. Ese diálogo interno que al parecer se hace también, al igual que el diálogo externo en el hemisferio izquierdo, ese diálogo interno que es otra manera de conversarnos, la conversación con nosotros mismos que nos lleva a las relaciones intrapersonales, que son la base para las relaciones interpersonales, como es adentro, es afuera, dicen, como es arriba, es abajo. Entonces, ese diálogo interno que un compañero mío, el doctor Adiel Quintero, compara con el Pepe Grillo, porque en el cuento original de Pinocho, les había dicho en el 2020 y les cuento ahora, en el cuento original de Pinocho, Pinocho se aburre de que Pepe Grillo le hable tanto, le hable tanto, le hable tanto como el diálogo interno nuestro, que lo aplasta, lo mata y bueno, el cuento es para adolescentes y era un cuento muy angustiante porque mata a Pepe Grillo y luego él se ahorca. Era la figura de Judas, ¿no? De traiciona, mata y entonces luego se ahorca, bastante dramático, eran cuentos muy moralistas, pero
nos lleva a pensar en ese Pepe Grillo, nuestro diálogo interno, que por más que lo querramos aplastar, aparecen más Pepe Grillos, y vamos a ver cómo es de conversador ese Pepe Grillo. Y estas curiosidades que las decía en este momento y las retomo porque son un muy buen marco para lo que hoy vamos a desarrollar en relación con las ataduras de la mente y el diálogo interno. Nuestro diálogo interno conversa en nuestro cerebro un promedio de 14 horas diarias. Es muy hablador, es muy ruidoso. Nos decimos entre 50.000 a 90.000 pensamientos al día, que los transformamos en diálogo interno, es decir, transformamos nuestros pensamientos en lenguaje, en palabras, y el aumento de 50.000 a 90.000, algunos dicen que 70.000, pero esta cifra parece ser la más comprobada, y en momentos de mucho estrés, en momentos de mucha ansiedad, en momentos de mucha angustia, en momentos que nos sentimos, por ejemplo, evaluados, se aumenta hasta esos 90.000. Por eso es que muchas personas al hablar en público o tener un desafío comunicativo como una entrevista, hacer un TikTok ante la cámara, se confunden, les vienen tantas muletillas. Esta es una de las causas, que el diálogo interno los distrae y lo que están hablando se les va, porque el diálogo interno se le vuelve tan ruidoso que no se puede centrar o no nos podemos centrar en lo que estamos diciendo. Recién empecé y no sé ni siquiera cómo tengo el cabello ahora. Mi cabello es muy particular. Él es rebelde como la dueña, digo yo, y coge para todos lados. Recién empecé, dije, Dios, está súper parado. Entonces me puse por aquí una hebillita y ni siquiera sé cómo quedé, pero estoy tratando de no pensar en ello, sino se me vuelve un diálogo interno, la apariencia. Bien, tercer punto, el 80% de ese diálogo interno es negativo. Y el cuarto punto, el lenguaje que usamos y lo que nos decimos cuando pensamos es más determinante que lo que creemos. Si las palabras transforman nuestras creencias, transforman nuestros pensamientos, están condicionadas por nuestras creencias, pero a la vez las van transformando si constantemente nos decimos algo, como decían las abuelitas, para bien y para mal, o para mal. Pero partimos de que si el 80% del diálogo interno es negativo, miren, esa era una de las preguntas, es predominantemente negativo. ¿Por qué razón? Porque el cerebro, ante todo, es un órgano que nos quiere defender, y el cerebro entonces se prepara para lo peor, porque antes, en la época cavernícola, todo era agresivo para el hombre. Ahora las agresiones han cambiado, pero no vivimos en un mundo tan hostil. De hecho, el hombre se ha adaptado y ha creado, porque los seres humanos son muy creativos en momentos de dificultad, de adversidad, y ya no vivimos amenazas físicas tan fuertes como las que tenían los antiguos cavernícolas. Entonces, por eso el cerebro se adaptó a un órgano que pensaba mucho en negativo para prepararse y ayudar a defenderse. El lenguaje que usamos y lo que no... bueno, ya la dije, perdón. Y el quinto, puede llevar a una interpretación distorsionada de la realidad. Vemos una cosa, la interpretamos de otra manera, y ya decía Pascal, en algún momento mi vida estuvo llena de sobresaltos, angustias y dificultades que normalmente no pasaron. Una manera de decir cómo uno ve la realidad a veces distorsionada, ve a alguien que bosteza, lo estoy aburriendo, y a lo mejor tiene un problema de glicemia que lo lleva a bostezar frecuentemente. Ahora existen esos relojitos donde va el mensaje, y a mí a veces me cuesta, la persona está mirando el mensaje y rápidamente me aparece el diálogo. ¿Será que yo le estoy quitando mucho tiempo? ¿Será que lo estoy distrayendo? ¿Será que tiene que irse? Y cuando me acuerdo, es que ahora miran los mensajes algunas de las personas desde ese reloj. Entonces, los diálogos internos normalmente hacen una interpretación distorsionada de la realidad. Y aquí una invitación. Vayan alistando sus preguntas. Hoy tenemos preguntas a la mitad del tema, es decir, son 2 apartados específicos. Vamos cuando pasemos al tercer apartado y último. El primero es algo muy sencillo de introducción, luego viene un desarrollo mayor. Ahí, después de terminar eso, abro el micrófono para preguntas, me echo el chat más bien, el chat para preguntas. Me encantará las preguntas que me puedan hacer, y si están desde mi competencia, que es la comunicación, con todo gusto las responderé. Si no las sé, les diré claramente que no las sé. Eso ya no me crea diálogos internos negativos, el tener la honestidad de decir, mire, no sé sobre esa pregunta. Así que preparados, porque este es un tema muy,
muy relevante para nuestras interacciones. Y es ese cuento del Marque que tal vez varios de ustedes han escuchado, de un niño que va al zoológico a mirar los animales y le llama la atención que el gorila, el tigre, la pantera y otros animales, incluso jirafas, están encerrados detrás de una jaula que los mantiene allí sin que la gente que los vaya a ver corra peligro. Menos mal ya esa práctica se ha acabado, esa práctica del circo con animales, y cada vez son más los zoológicos grandes donde los animales están en un ambiente muy cercano a su hábitat, porque es muy triste, y este elefantico que está ahí en esa caricatura es tan triste como uno veía estos elefantes y en general los animales de circo, algo realmente cruel. Pero vámonos a esa época en que no se pensaba tanto en lo que los animales sentían, y este niño llega y ve que el elefante está atado a aquí lo ponen a una sillita, pero realmente lo que dice el cuento es que estaba atado a un anillito tan sencillo que con solo mover la pata, incluso sin mover todo su cuerpo, el elefante lo podía desprender y salir y liberarse y por lo menos armar un desastre. Entonces el niño dice, ¿por qué el elefante tiene algo tan pequeño que realmente no lo está sujetando ni lo aprisiona? Y lo que le dicen es que de pequeño le pusieron esa atadura que si no lo dejaba mover, que como era tan pequeño no lo limitaba, que el elefante ya teniendo la cadena ahora le ponen incluso una atadura más pequeña, pero él ya estaba acostumbrado a la cadena y luchó tanto por liberarse que se cansó de luchar y no se dio cuenta que había crecido, que era capaz de liberarse y él seguía en su mente atado. Es un cuento triste y es un cuento que refleja mucho las ataduras que vamos creando. Nos las van creando, yo les hablaba al principio de la usurpación de la identidad comunicativa y nos vamos dejando usurpar, nos vamos dejando limitar y luego nosotros mismos nos vamos limitando como el elefante. Las interacciones son necesarias, las interacciones nos forman en la vida y a veces son dolorosas, como decía Gabriel Roth, mucho de lo que aprendimos nos fue desterrando de nosotros mismos y nos fuimos programando para el aburrimiento, como ese elefante. Sin embargo, lo lindo es que cada vez tenemos más conciencia de eso y cada vez abundan las herramientas buenísimas para poder liberarse de esas ataduras. Vamos a contemplar algún enfoque hacia ello. Entonces, exploremos las ataduras de la mente, cómo se manifiestan en el cerebro. Y vamos tomé a este autor norteamericano, Napoleón Hill, que se dedicó mucho a hablar sobre riqueza hace muchísimos años, en mitad del siglo pasado. Y él en uno de sus libros habla de los 4 jinetes de la esclavitud mental. Yo no lo tomé tal cual él lo pone, sino que me basé en él, hice unas ligeras modificaciones. Me encantó su título, pero he de advertir que le hice modificaciones un poco, en mi opinión, más actualizadas a lo que se ha encontrado. La primera esclavitud mental es la mente de escasez. Me programo que todo es difícil, que el dinero no se da en los árboles, que qué se le va a hacer, pero pues es que uno vino pobre pero honrado, y una cantidad de elementos que se van metiendo en la mente de asociar la honradez con pobreza, que no tiene que ser así, de que todo tiene que ser muy duro para conseguirlo y que que todo se acaba y que si otro coge algo es que ya no le va a quedar a uno. Entonces esa mente de escasez contrasta mucho con la abundancia que nos rodea al ver nuestro propio cuerpo, la cantidad de células, conexiones, nervios, tejido óseo, cómo se renueva cada 10 años, por ejemplo, el esqueleto, la cantidad en la naturaleza, en las estrellas, en fin. Es un contraste a la mentalidad de escasez que nos ha puesto como ese elefantico. También la otra, y es una de las cosas más fuertes, la mente de temor y duda, y por eso por allá un libro, ¿qué harías si no tuvieras temor? La mente de ineptitud e ignorancia, no, yo no soy apto, no, nunca fui bueno, y también esa mente que ignora las capacidades y a veces tiene negligencia para prepararse, entonces se queda en la ignorancia. Y Napoleón Hill decía que la mayor pobreza es la ignorancia, porque no me estoy dando la oportunidad de explorar todas mis habilidades. Y la mente de juicio o crítica.
que se ha exaltado mucho ahora con las redes sociales. Todas ellas son jinetes de esclavitud mental, porque así como juzgo al otro, me estoy juzgando yo más duramente. Y Napoleón Hill también decía que las personas que tienden al fracaso ven el agujero alrededor de la rosquilla, pero no ven la rosquilla, no ven las oportunidades. Y las personas de éxito también ven el agujero, pero le dan más relevancia a la rosquilla que ven alrededor del agujero. Es decir, le dan mucha importancia a las oportunidades que hay. Habrá agujeros siempre en nuestra vida, pero rodeados de rosquilla, y el arte está en verlo. Y en cierto modo, esos 4 jinetes nos llevan al estrés, pero también el estrés hace que esos jinetes crezcan mucho más y se vuelvan gigantes. Entonces, veamos qué pasa con el estrés, que es el detonador de la mayoría de nuestras ataduras mentales. Y les recomiendo mucho este autor. Me sorprendí gratamente en encontrarlo hace medio mes, Jaiber Pérez Vargas. Él es un asesor financiero colombiano. Habla de lo asesora a uno a través de videos en YouTube sobre los aspectos financieros de una manera muy clara. Buenísimo, me ha dejado pues descrestada. Y en uno de sus primeros videos que es sobre el estrés financiero, hace una definición neurofisiológica muy rica. La complementé con otros videos que escuché de María Alonso Push, de Joe Dispenza, pero la línea central me guía mucho por lo que Jaiber Pérez explica de una manera muy sabrosa. Y él dice, el estrés es la ausencia de presente. Me encantó, porque realmente, ¿qué nos produce tanto estrés? Estar lamentando o añorando el pasado, o estar con mucho miedo y angustia, ansiedad a lo que viene en el futuro. Entonces no podemos estar aquí ahora, y el cerebro no resiste tanto tiempo así, y vamos empezando a tener una intoxicación de neurotransmisores del estrés. Y Mario Alonso Push dice que él hace un ejercicio, dice, imagínense que está cargando 2 maletas de esas que existían antes de que una mujer, que fue una mujer la creadora, me enteré por él, de las rueditas en la maleta que algo le alivian, o le alivian no bastante la carga, pero dice, imagínense las maletas antiguas que uno tenía que hacer tanta fuerza, y así estamos. En una parte está la maleta del pasado, ay, si hubiera hecho, ay, ¿por qué no volvió? Ay, todo tiempo pasado fue mejor. Y la maleta del futuro, uy, ¿qué tal que me pase esto? Uy, ¿y esto qué va a pasar? Uy, y las guerras, uy, y la contaminación. Y entonces estamos en un hilo muy frágil para la salud mental, con lamentación o anclaje al pasado, añorando y con mucha nostalgia o con mucha ansiedad a lo que puede venir, pero no logramos estar en el presente, no logramos vivir el aquí y el ahora, no logramos disfrutar nuestros hijos, nuestro trabajo. Y como me decía un médico cuando mi hermana estaba muriendo y nos ayudó a vivir la situación de la muerte de ella, decía, es que no logramos estar, somos habitantes que tenemos los pies en la tierra por la gravedad, pero la cabeza está en las nubes. Decía, estamos en el banco pensando cuando llegue mi jefe, cuando estamos frente al jefe, estamos pensando cuando entregue este trabajo, cuando entrego el trabajo, estoy pensando cuando llegue a hacer la tarea con el niño y qué voy a hacer de comer. Cuando estoy con el niño, estoy pensando y mañana tengo que hacer y no estamos en el aquí y el ahora hasta que nos viene una tragedia, porque tenemos que esperar eso, nos decía él ante la situación que estábamos viviendo y que nos llevaba a estar aquí y ahora. Y entremos en cómo brevemente funciona el cerebro, el aprendizaje en el cerebro, ya sea de hábitos tóxicos o de habilidades que nos llevan a un mejor vivir. El cerebro hace redes neuronales. La neurogénesis tiene mucho que ver, o sea, la creación de nuevas neuronas tiene mucho que ver con las creaciones de nuevas redes. Entonces, esa forma como se conectan unas neuronas con otras, como ven acá, que se llama sinapsis, esa manera de establecer nuevas conexiones, nuevas asociaciones, nuevas sociedades en nuestro cerebro, nos lleva a nuevos aprendizajes. Cada aprendizaje que hacemos, si lo repetimos, va generando redes neuronales que van creciendo, que van haciendo que el cerebro evolucione mejor y que van haciendo que aumenten estas conexiones y se estabilicen, y ahí viene el aprendizaje. También hay redes, hay conexiones que son debilitantes, unas son conexiones que son de calidad y otras que son de debilidad. Cuando
conectamos todo el tiempo con la queja, con el juicio, con el lamento, con la crítica. Entonces estamos creando un hábito de quejarnos, un hábito de estar criticando, en fin, y entonces creamos redes neuronales sobre eso. Pero en general los buenos aprendizajes consisten en esa creación de redes neuronales, y las redes neuronales que se dejan de usar se desconectan. Es decir, si yo toda la vida estoy diciendo y eso es lo peor, y siempre estoy lamentándome y esperando lo peor, como lo que hablaba Pascal, pero me empeño en buscar lo positivo, me empeño en cambiar ese comportamiento, las redes neuronales del lamento que estaban interconectadas empiezan a desprenderse, se dejan de usar como esos caminos que uno deja de usar y ya no los vuelve a podar ni nada y desaparecen entre la maleza. Bueno, se desaparecen esas redes y se refuerzan redes más positivas. Así que eso es una ventaja. Ahora, las neuronas, las dendritas y axones que se conectan, no se tocan, ellas nunca se tocan, sino que la conducción es neuroeléctrica, es neurobioquímica, y esa conexión se hace gracias y ustedes ven ahí esas bolitas, a los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la conducción en las neuronas. Bien, esas sustancias químicas, los neurotransmisores, son los que producen las emociones. Entonces, básicamente las emociones son reacciones bioquímicas, neurobioquímicas a través de esos neurotransmisores que mandan los impulsos a las neuronas, que los transmiten más bien. Entonces, cuando nosotros tenemos estrés frecuente, y esto es lo importante, el neurotransmisor que más se produce es el cortisol. Se producen varios, pero el rey de ellos es el cortisol, es como el jefe de ellos. ¿Y cuál es el problema del cortisol en nuestro cerebro? Que el cortisol desconecta funciones cerebrales de reflexión y análisis. Y en situaciones de estrés, que ya no tenemos que correr como el cavernícola, bueno, a no ser que un perro nos fuera a atacar o una persona nos fuera a atracar o algo se está cayendo y tenemos que correr, pero de resto lo que necesitamos no es correr, atacar o paralizarnos, lo que necesitamos es reflexión y análisis. Pero en el exceso de estrés producimos mucho cortisol y el cortisol hace que se desconecte esta posibilidad de conexión de los neurotransmisores, se desconecta. ¿Por qué? Porque el cortisol entra por la sangre, por el torrente sanguíneo, sube por la carótida y penetra en una barrera que tiene el cerebro para protegerse, que se llama la barrera hematoencefálica, y entonces entra allí en el cerebro y empieza a desconectar. Joe Dispenza lo compara con los bornes, no Joe Dispenza, es justamente Heiber, dice que es como los bornes de la batería que cuando están oxidados con ese sulfato, no prende el carro y no es sino sacudirlo, se quita ese sulfato y vuelve a establecerse la corriente, la conducción eléctrica en el carro. El cortisol es como esa especie de sulfato que impide que se transmita la conexión neurológica. Al desconectar esa red neuronal somos muy reactivos, entonces ya no somos asertivos, sino reactivos. ¿Qué pasó? Entre más nos preocupamos, somos más torpes porque el cortisol va deteriorando esa posibilidad de conexiones neurológicas. Y lo triste de esto es que nuestro cuerpo se vuelve adicto a la sustancia que más produce. Si buscamos situaciones de alegría, de entusiasmo, nos volvemos adictos al entusiasmo, a la dopamina, a la serotonina, a la oxitocina, pero si nos preocupamos todo el tiempo, que es lo que la mayoría nos pasa, entonces se van generando muchas ataduras mentales porque nos volvemos adictos al cortisol. Y aunque no haya preocupación, nos preocupamos porque no estamos preocupados. Algo malo me va a pasar porque no hay una preocupación. Se nos vuelve una adicción a la preocupación, a la angustia, al lamento, y las ataduras mentales se vuelven toda una red, todo un bosque de ataduras. Y lo que antes nos preocupaba por unos minutos, ahora ya nos preocupa por horas, y luego pasa de ser es decir, que pasa de ser una emoción a un estado de ánimo. La emoción es de instantes, máximo una hora, el estado de ánimo ya son varias horas y hasta semanas, y el carácter ya es cuando esto se establece en el tiempo. Es de carácter explosivo, es de carácter quejumbroso, es de carácter pesimista. Ya se nos vuelve una forma de vida tóxica, una personalidad nueva.
Y cuando tenemos ese estrés, ese excesivo cortisol que como los bornes el sulfato en los bornes de la batería no nos permite las conexiones neurológicas, viene la famosa respuesta de simio, así se llama, la respuesta de simio, porque en la evolución él puede estar cerca de nosotros, pero no tiene todas esas posibilidades de funciones cerebrales superiores que están muy comandadas en esta zona, de funciones cerebrales superiores para reflexionar y analizar. Entonces el simio, como muchos de los animales, ¿cuáles son las 3 reacciones de la respuesta del simio? La misma, esto también es llamado modo supervivencia. La respuesta de simio o modo supervivencia que dispara el estrés y que nos genera tantas ataduras mentales son 3. No tiene más opción, no hay reflexión, no hay análisis. O nos paralizamos y mucha gente dice, cuando estuve en la entrevista me quedé en blanco. Eso fue una parálisis. O huimos, estamos allí pero no queremos estar allí. Y entonces ya nos fuimos de la situación o realmente huimos en un ataque, por ejemplo, eso nos puede salvar, o atacamos, entonces nos volvemos agresivos, reactivos. Cualquiera de esas reacciones son reacciones de simio, son la única respuesta que el cerebro puede hacer cuando está en modo supervivencia, cuando él se siente alterado y en peligro y no es capaz de conectar otras reacciones, y por eso empezamos a destrozar relaciones y sobre todo a hacernos daño nosotros mismos, porque esto afecta también órganos, hígado, riñón, músculos, en fin. Y miren, aquí traje unas fotografías muy simpáticas sin ofender, porque es que además nosotros también, Dios mío, si nos tomaran fotos como a los personajes públicos, tendríamos creo que toda la variedad de rostros de simio que evidencian nuestros momentos de agresión, de disparo emocional, de descontrol emocional, de respuesta de simio. Miren qué parecidos en la respuesta de simio somos cuando un sentimiento, una emoción se vuelve un sentimiento muy agresivo y no somos capaces de controlar. Miren, desde el desdén, la agresión, el desprecio, desde la depresión en un momento dado y el apagarse, en donde se requiere estar más activo, desde la confrontación, como el reto ante la mirada. Mire, entonces ahí está evidenciándose muchas de nuestras respuestas de simio muy claramente reflejadas en el rostro. Entonces vamos con preguntas. Espero tener preguntas acá. Me encanta cuando las puedo responder. Ah, mire, qué agradable verte, dice Marta Lucía Ortiz. Gracias, como me gustaría también verte. Doctora, qué agradable verte y escucharle. Me agrada mucho sus acciones educativas. Gracias, gracias. Eso me ayuda a aplacar mi respuesta de simio. Hola, muy buenos días, doctora. Un saludo muy especial desde Pereira. Amo Pereira, amo toda la zona cafetera. David Amaya Agudelo por la empresa Medipol. Ay, qué chévere estas conexiones y estos momentos de interacción. Buen día. Con relación a la primera imagen en donde te habla la voz interna, un ángel y un diablito, a veces uno no sabe qué camino tomar. Sí, y mira, tiene mucho que ver con el cortisol. Yo creo que como cada cual busque momentos de contemplación, ya vamos a ver, nos ayudan a cada vez irnos entrenando a tomar el camino mejor. No es fácil, pero lo que sabemos es que un camino reactivo normalmente solo nos sirve cuando nos tenemos que defender de un ladrón, de un perro que nos puede morder, pero que no es el camino, de una alimaña, pero no es el camino que debemos tener en los problemas diarios, y vamos a ver algo de ello. Hay muchos caminos y afortunadamente también hay buen material ahora en las redes. Hay de todo, pero he visto bastante buen material. Y dice Elizabeth Gómez Sáenz, pensaba yo que tener ese diálogo interno intencionado era positivo. Sí, sí lo es, Elizabeth. El diálogo interno, 20% sí es positivo y nos podemos entrenar para que haya conexiones neuronales y cada vez sea más positivo. Lo rico de eso es que nacemos con un diálogo interno de predominio negativo porque nos está defendiendo, pero ese 20% lo podemos hacer que abunden más conexiones y se nos vuelva un diálogo interno positivo. Y cuando aprendemos talleres como estos, el cerebro se ocupa de estrategias y va creando con esas estrategias hábitos y nuevas reacciones neuronales, nuevas conexiones, mejores respuestas, y eso es lo que nos vuelve hábil para manejar las situaciones.
La asertividad es una habilidad social, es decir, es una aptitud que se entrena, no viene la aptitud, es decir, la disposición para hacerlo, la potencialidad para hacerlo, pero si no se entrena, no se crean redes neurológicas que son las que generan la habilidad. Así que hay que entrenarlo para que esa potencialidad se vuelva una habilidad. Y eso es lo que buscamos hoy acá. Qué chévere. Gracias por sus comentarios generosos. Ahora vamos a las indicaciones para bloquear el cortisol. Yo como buena terapista, siempre los terapistas nos caracterizamos por ser muy técnicos. A mí me encanta, porque desde chiquita yo preguntaba, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y acá les traje un cómo. Entonces, ¿cómo bloquear el cortisol y soltar las ataduras de la mente? Me voy a remitir a lo que hemos venido insistiendo. Los 3 canales de la comunicación oral. El canal visual, el canal vocal y el canal verbal. ¿Por qué? Porque a través de ellos encontramos herramientas muy prácticas para generar nuevas conexiones y bloquear el cortisol. Entonces, entremos en entremos en las palabras, que normalmente usamos las palabras muy mal hacia nosotros mismos. Sí que soy torpe, uy, qué estúpida fui. No, pues yo cuando, si soy más salado. Miren cómo nos programamos a veces para decirnos cosas que tal vez oímos, pero que repetirlas no nos hace mucho bien. Wayne Dyer dice que si nosotros, decía, él murió en el 2016, un doctor en psicología norteamericano, decía, si tratáramos a los demás como nosotros nos tratamos dentro de nuestro cerebro, no tendríamos ningún amigo. Me asombra mucho, yo misma lo hago de hecho, pero me asombra mucho verme reflejada en muchas de las personas, en la mayoría de las personas, cuando enciendo la cámara. Me atrevo a decir que es un 99% de personas adultas que cuando ven la cámara y se ven en la cámara, las reacciones son casi de asco, y esto me sorprende profundamente, con dolor, ¿no? Como estoy de gordo, ay, qué horrible me veo como un estúpido. No, menos mal mi hijo no me parece porque soy horroroso. Le oí a un presidente del Banco Mundial hace rato y yo pues asombradísima de que uno llegara a esos niveles. Entonces, y lo he oído en jóvenes, en adolescentes. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les sugiero del material que estuve investigando? La primera y la más importante de todas, cultivar el silencio. Si la mente es tan ruidosa, cultivar el silencio es necesario. Miren, entre más cultivemos eso, el mayor crecimiento, la mayor forma de generar posibilidades de análisis y reflexión y no de reacción es el silencio. Actividades de contemplación, de meditación. En la meditación, la respiración, centrarse en la respiración ayuda mucho. Ahora les daré más recomendaciones desde el canal vocal porque la respiración tiene mucho que ver con ello también. Pero cultivar el silencio. Estamos solos a veces en la casa y ahí mismo encendemos la televisión, encendemos la radio, ponemos el celular a sonar en algo porque nos da miedo estar a solas. Entonces, ¿qué tal si a veces apagamos esa radio, esa televisión? Yo oigo a la gente decir, al menos para oír ruido, dicen, al menos para oír ruido. ¿Qué tal si en ese momento aprovechamos para estar con nosotros? ¿Qué tal si un día nos damos una caminada solos, sintiéndonos? Tuve la oportunidad ahora llevaba muchos años sin hacer vacaciones, sin tomar vacaciones, y tuve la oportunidad de viajar por Europa con mis hijos. Y cuando nos metíamos en los trenes, mis hijos quedaban privados, adolescentes, pues ya no son adolescentes, ya son adultos, pero jóvenes quedaban privados. Yo soy incapaz de dormir en transporte público. Y era un momento tan hermoso porque la mayoría de la gente se dormía y el tren era silencioso y yo empezaba a ver por las ventanas. Me encantaba ver los paisajes que iban pasando y era un momento tan especial. Yo llegué muy renovada y muy conectada conmigo misma. Me dediqué adrede a tener momentos, igual a veces veíamos obras de arte y cada cual cogía por un lado, premeditadamente, y nos decíamos, nos encontramos a la salida aquí, y eran momentos en que yo sentía que estaba tan profundamente con Ivette Consuelo. Llegué súper renovada, llegué también mucho más conectada conmigo misma, mucho más conectada con posibilidades positivas, mucho más conectada con la belleza y el amor.
y partió de mí. Me acordaba ya de un meme que me llegó antes de irme, y es que a uno le llegan las cosas, le gritan por todos lados la sabiduría, diciéndole a uno, ¡hey! Y decía, tengo una cita con una persona muy interesante, decía una caricatura de una mujer a otra caricatura de otra mujer, y le decía, ¿así con quién? Y decía, conmigo mismo, conmigo misma. Y creo que esa cita es muy bonita, y cultivar ese silencio para escucharse realmente. Segundo, defina claramente lo que quiere. ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Qué es lo que realmente le apasiona? De hecho, este hombre, Halbert, dice, defina claramente, no, perdón, este Joe Dispenza dice, defina claramente qué es lo que usted quiere, lo que desea, eso que le apasiona, eso por lo que trabajaría gratis, y vuélvalo una habilidad y empiece a volverlo una profesión de la cual usted gana, y va a ver que usted va a devengar muy buen sueldo. La profesión y la vocación, la labor y la pasión se pueden encontrar y pueden ser muy productivas. Yo le doy gracias a Dios porque lo logré hacer, mezclar la fonoaudiología con el teatro y el periodismo, y es de lo que vivo y lo amo, me encanta cada vez que estoy. Soy docente por naturaleza, lo amo, me lo gozo. Entonces, y eso nos lleva, cuando lo definimos claro, esto es lo que me gusta, lo que quiero, entonces uno busca actividades que refuercen eso, personas que le enriquezcan a uno en esto, y entornos que promueven esa consecución de ese propósito. Muy importante, desde que se levante, Internet está llena de videos más bonitos y audios que uno pone por la noche mientras está durmiendo. A mí me gusta ponerlo por ahí de 20 minutos, hay unos de 3 horas. Yo prefiero que es cuando estoy entrando al sueño para que nada me estorbe luego en el sueño. Y también hay videos de gratitud cuando uno se levanta y uno puede escucharlos, y hay diferentes videos que nos llevan a la gratitud, audios que uno va poniendo y le va cambiando esa quejadera, ese lamento, y la gratitud genera una cantidad de conexiones neurológicas y de bienestar en la mayoría de órganos blandos, es decir, riñón, hígado, páncreas. Miren, les invito a la gratitud. Agradezca por lo que tiene y por lo que desea y aún no tiene. Me encantó también, Joe Dispenza es el que dice, la posesión empieza en la mente. Agradezcamos por lo que se tiene y por lo que se desea como si fuera un hecho. Agradezcamos porque cada dificultad también nos lleva a ser maestros creativos, y agradezcamos, y va a ser más fácil abordar esos momentos agridulces, claroscuros que tenemos. Evite enredarse en controversias triviales o discusiones innecesarias. Eso todavía es un aprendizaje para mí. Soy experta en ir a defender causas a veces imposibles y a veces lastimarme por unas cosas que después digo, pero es una tontería. Entonces, ese es un camino que yo estoy recorriendo y todavía no lo he logrado cruzar con éxito. Y ponga los comentarios negativos en cuarentena. Mucha gente nos dice comentarios negativos por ayudarnos, pero mucha gente por sus propios prejuicios o por envidia, en fin. Entonces no los coja de una, es algo también que he ido aprendiendo, sino lo que se sugiere es, bueno, póngalos en cuarentena, espere que le pase la emoción y analícelos, y diferencie de esos comentarios que fue una opinión prejuiciada y que fue un producto de un razonamiento que sí nos va a servir y sí nos va a retroalimentar una vez nos pase el dolor de una retroalimentación negativa. Desde el canal visual, ejercitar el equilibrio muscular y postural. Todos esos ejercicios que hay muy buenos en YouTube que nos ayudan a, por ejemplo, contraer muy fuerte el cuerpo y luego soltarlo, ayuda en un momento de estrés. Equilibrar la postura, que no significa rígida, sino flexible. Hemos visto ejercicios para esto en este año y hemos visto para diferentes partes del cuerpo, y esto nos ayuda mucho. Practicar deporte o ejercicio físico es una gran ayuda y genera una cantidad de... Eso sí que se ha estudiado, toda la cantidad de conexiones neurológicas favorables que da el ejercicio, además de otro bienestar para todos los órganos del cuerpo. Y ríase con frecuencia si tenga que fingir la risa. Esto rápidamente les cuento, se llamó el milagro McDonald's,
y descubrieron que en otras partes donde vendían en Estados Unidos hamburguesa, la gente casi le tiraba uno la hamburguesa, pero en McDonald's fueron los primeros en usarlo del empleado del mes, que también aquí lo tiene Foto Japón, y entonces obligaban a la gente a reírse. No tenían nada de ganas de reírse estos inmigrantes con mucho dolor viviendo en Nueva York, cosas muy difíciles, así que llegaban muy tristes, pero les tocaba, era obligado reírse. Su pedido con pepinillo, sin pepinillo, papas, gaseosa, ¿cuál gaseosa? Fanta, Sprite. Y tenían que sonreír todo el tiempo y fingirla, no les salía de corazón. Lo interesante es que hacia las 10 de la mañana ya les salía de corazón y los problemas que traían les parecía que eran menos graves, y hacia el final de su jornada muchos de ellos ya habían encontrado la solución, y eso se empezó a estudiar y disparó una cantidad de estudios que lo que tú haces en el rostro sí condiciona el cerebro. Es decir, me río aunque me duela, me río aunque me obligue, así a veces en la casa todo, y el dolor empieza a solucionarse. Y miren, esto es tan impactante que ahora último se hizo experimentos muy interesantes con Botox, y le pusieron Botox a personas que mantenían renegando y ya tenían ese rictus, personas censuradoras y con juicio y críticas que siempre estaban de mal humor y se quejaban mucho, y les pusieron Botox y disminuyó la quejadera. O sea, sí hay mucha unión de las reacciones neurológicas con lo que hace el rostro. Y en el canal vocal permita que su cuerpo respire. O sea, no obligue la respiración. La buena respiración es el cuerpo bien colocado, totalmente suelto, y nunca va a haber tensión, ni cuando tomo el aire ni cuando lo suelto. Es como dejar que el aire entre como Pedro por su casa. Es cuando entre el aire, dejo que el cuerpo respire libremente, y la respiración abre el cuerpo, pasa y abre por todas las fibras. Siente uno que expande el cuerpo, y cuando sale, suelta todas las tensiones, no se aprieta nada. Esa es la verdadera respiración. Es lenta, es silenciosa, no tengo que hacer, no, es como si sintiera un olor agradable y es libre. Eso lo vimos en uno de los talleres y lo podemos consultar. Y por último, emplee entonaciones vocales de entusiasmo y tranquilidad, algo que les puede ayudar mucho para que su voz les ayude a manejar conexiones neurológicas y quitar el estrés, es practicar con eslogan de comerciales. Por ejemplo, RCN, nuestra tele, Caracol, más cerca de ti. Naturalmente, por Bayo. Eso les va llevando a que su voz sea de una alegría, de una tranquilidad, y empiezan a usar una voz que los tranquiliza a ustedes y tranquiliza a los otros. Es muy práctico y es muy bueno para hacerlo. Cierro con esta imagen que encontré ayer, la puse a última hora, me encantó. A propósito de romperlo del elefantico, cerramos con esta imagen más agradable. No hay alivio más grande que liberarse de las ataduras de lo que se debe ser y comenzar a ser lo que se es. Sigo apostándole a la identidad y espero que todo esto, confío en que todo esto les ayude a conquistar esos caminos y que cada vez seamos más libres en esa conquista que es la vida. Voy a mirar qué nuevas preguntas hay. Bueno, mira, ¿cómo controlar los pensamientos negativos? Mire que ya les di unos trucos. Muchas gracias. Hilda Edith Blanco, espectacular. El yoga, el fitness. Sí, mira, totalmente de acuerdo contigo. Ayuda muchísimo. Y qué dicha que ya estamos siendo conscientes de eso. Doc, ¿cómo autorregularnos en momentos difíciles de trabajo? 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Eso lo vimos en otra conferencia, pero mira, 1 minuto y medio tiempo fuera. Es decir, aléjate un momento de la situación en lo posible, 1 minuto y medio, suelta, respira y trae a tu mente pensamientos de otra cosa, una canción de cuna, cómo es tu mascota. O sea, es tiempo fuera, salirte de ahí. En 1 minuto y medio, los neurotransmisores se tranquilizan y puedes manejar la situación. Porque si no va a salir la respuesta de mamífero, cuando tenemos así esa rabia muy fuerte. Doctora, buenos días. Desde Manizales, dice Luz Amparo Rodríguez, un saludo y gracias por este espacio. Nos da una orientación y dirección basada en su sabiduría. Bueno, por ahora tengo conocimiento, estoy en conquista de la sabiduría para así aplicarlo a nuestras vidas. Muchísimas gracias, y eso es lo que buscamos en Positiva, la salud mental, porque desde ahí empieza la prevención, la salud en la comunicación y la salud en las interacciones. Muchas gracias por acompañarnos en estas
y vamos con nuestras preguntas de salida para evaluar el aprendizaje. ¿Te parece, Wilmer? Claro que sí, doctora Ivette, mil gracias por tu intervención como siempre. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. El diálogo interno es A, predominante negativo, B, predominante positivo, C, un 50 positivo, un 50 negativo. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, predominante negativo, un 33%, B, predominante positivo, un 24%, C, un 50 positivo, un 50 negativo, un 43% de respuesta. Doctora, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Mejoró en comparación al inicio, que habían puesto C 50, 50, 55%, ahora llegó a 43. La respuesta correcta era la A. Es predominantemente negativo, recuerden, es 80% negativo, pero podemos cambiar eso estableciendo los hábitos que hoy estuvimos viendo. Pasó de 8% a 33%, así que tuvimos muy buena ganancia, Wilmer, en cuanto a acercarnos a la respuesta correcta. Doctora, mil gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. Cuando nos paralizamos, atacamos o huimos, A es la denominada respuesta de simio. B es una respuesta en modo supervivencia. C, A y B son verdaderas. 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A es la denominada respuesta de simio, un 21%, B es una respuesta en modo supervivencia, un 18%, C, A y B son verdaderas, un 61%, doctora Ivette. Muy bien. La respuesta correcta era la C, que es es la respuesta de simio y es el modo de supervivencia, o sea, A y B son correctas. Bajamos, en esta bajamos de 65, que fue el inicio, a 61%. Ambas respuestas son verdaderas. Se llama respuesta de simio o de modo supervivencia. Doctora, muchas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. El neurotransmisor del cortisol. A, desconecta las funciones de reflexión y análisis. B, nos lleva a ser más reactivos. C, A y B son verdaderas. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, desconecta las funciones de reflexión y análisis, un 18%. B, nos lleva a ser más reactivos, un 11%. C, A y B son verdaderas, un 71% de respuesta. Doctora, ¿qué tal nos fue en nuestra última pregunta? Cerramos con broche de oro. También la respuesta correcta era C, que la A y B son verdaderas, ocurren ambas cosas, nos vuelve reactivos y desconectamos la reflexión y análisis. Pasamos de un 48% inicial a un 71%. Muchísimas gracias, Wilmer, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Doctor Ivette, no, muchísimas gracias a ti como siempre por acompañarnos en estas acciones educativas de tu comunidad. Te deseamos un excelente día y esperamos verte en nuestro próximo evento web como siempre. Muchísimas gracias y lo mismo, esperamos vernos el próximo jueves. Bendiciones. Claro que sí, doctora, mil gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento del Huila. Este 9 y 10 de noviembre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Huila Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Club Los Lagos Confamiliar de la ciudad de Neiva.
Tendremos la participación de expertos excelentes a nivel nacional con más de 12 conferencias, diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestros diferentes congresos. Que tengan un excelente día. Estos eventos contribuyen a mis sueños, inculcándonos crecer en un ambiente laboral y en un ambiente familiar seguro y positivo. Aquí uno puede interactuar con las personas que día a día conocen y saben sobre el tema de prevención. Asimismo, esto uno lo puede plasmar en su día a día, en su familia, que es lo más importante, en la sociedad y en sus lugares de trabajo. Quiero que mi hijo esté sano y seguro en el futuro, ya que lo ayuda a ser un niño feliz, a crecer fuerte y a impulsarse a cumplir sus sueños. Su cuidado para mí es de vital importancia, porque manteniéndolos sanos, ellos no van a estar en un hospital. Considero que es importante que un padre esté seguro en su trabajo, porque si goza de un área segura laboral, puede regresar sano a casa. La posibilidad de llegar a su hogar, compartir con su familia, evitar de pronto desgracias dentro de las horas laborales, y asimismo esto afectaría el entorno familiar. Me comprometo a ser el brigadista de mi hogar. Me encargaré de enseñarle cómo es la prevención, cómo es el autocuidado. Quiero que mi hijo en el futuro esté sano y seguro. Me comprometo a ser brigadista de mi hogar, mantenerlo seguro. Me comprometo a ser brigadista de mi hogar.